Y si bien es cierto, a lo mejor primera vez que se cuestiona cómo lo estaremos haciendo, pero no es tan lejos de una realidad que sí la hacíamos. Y ya vamos a ir para allá. Vamos a hablar un poquito del COVID-19 o el SARS-CoV-2, las recomendaciones generales que nos da la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y obviamente vamos a ir haciendo un parangón con lo que está haciendo el Centro de Sangre, ¿ya? Y vamos a hacer un resumen, unas conclusiones y parte de las preguntas. Bien, básicamente hablar que partimos en un inicio, ¿cierto?, con un presupuesto y un proyecto en 1998 con Jorge Vitrán, donde se estima que con 4 centros de sangre a nivel país podía perfectamente resolver en parte o trabajar con una nueva mirada de la donación de sangre. Y a eso se le llama regionalización, en cual cada centro tenía a cargo UMTs, ¿ya? Y finalmente, poder implementar una política, ¿ya?, de sangre. A grandes rasgos, aquí lo que hablamos es del programa, en la cual como eje principal es cambiar el tipo de donación que venía existiendo y que todavía existe y que todavía predomina, que es el típico donante de reposición o familiar, y transformarlo al donante voluntario altruista. Y que también vamos a hacer un parangón de lo importante y cómo se ha comportado en este tiempo. ¿Cómo se presentó la centralización? Su gestión, bueno, se encargaba de desarrollar la medicina transfusional, obviamente, y generar en la OMT un mayor ímpetu por desarrollar todo lo que tiene que ver con la medicina transfusional. Y un sistema de información en tiempo real con respecto a que todos supiéramos que trabajamos en esto, cómo estaba nuestro stock, la trazabilidad, aumentar la gestión y la seguridad del mismo. ¿Ya? Bien. Acá no veo muy bien el título de arriba, pero dentro de la reorganización de los servicios de sangre, la concentración de los productos o la producción de centros se generó en 4 áreas estratégicas en Chile y básicamente estaban destinados en la parte de la población. Con mayor población se iba a instalar un centro de sangre porque obviamente iba a tener mucho más recursos de poder obtener donantes, ¿ya? Y la idea era cambiar el concepto de banco de sangre a unidad de medicina transfusional, para obviamente especializar la unidad de medicina transfusional en cuanto a su principal labor. Un resumen, básicamente, comenzamos a ver una gráfica en la cual existen 4 centros de sangre y cada centro de sangre tenía a cargo una macro red. El centro más grande en Chile en cuanto a su producción es el centro metropolitano, obviamente, y cada centro se justificaba por sobre 55.000 donaciones al año, con una proyección ir incrementando y llegar hasta 70.000 los centros de Concepción y Valparaíso, y poder lograr en Santiago 140.000 donaciones al año, ¿ya? Y el Centro de Sangre Austral, poder lograr, de acuerdo a la población que habita en ese sector, 45.000, ¿ya? Básicamente el objetivo de los centros de sangre y la política, básicamente, es asegurar una autosuficiencia de la sangre, de los componentes sanguíneos en la población chilena. Y obviamente eso se garantizaba fidelizando donantes altruistas, ¿ya? Era la principal labor, ¿cierto?, para garantizar la seguridad, pero también lograr la provisión constante. Y eso se basaba bajo el pilar de la donación altruista repetida. Tenemos una interacción de sangre y los distintos hospitales dentro de Chile. Y teníamos 2 usuarios. Un usuario que es el donante de sangre y el usuario que es finalmente el paciente que se va a tratar. ¿Qué pasa a nuestro alrededor en general? ¿Cómo lo estábamos viviendo hasta hace un par de meses atrás? Estamos hablando de hacia atrás. Bueno, básicamente consistía en una donación para todos, ¿cierto?, en la cual teníamos uno u otro tipo de donante, en el cual se calificaban rápidamente la mayoría en donantes de reposición o familiar y el tipo de donante altruista, ¿ya?
Y estos donantes eran atendidos, ya sea en la casa del donante, en un centro de sangre, o en un banco de sangre, o una unidad de medicina transfusional. Y para todos las etapas son las mismas. Una inscripción, una entrevista, una extracción y una curación. Bien. El donante básicamente tenía que cumplir los prerequisitos. Una vez que cumplió los prerequisitos, tenía que saber que las preguntas que estaban enfocadas básicamente iban para garantizar la seguridad tanto para los pacientes que iba a ayudar, pero también para la seguridad para los donantes. O sea, con esos dos pilares podíamos aceptar o postergar a un donante. Finalmente se concluía con una flebotomía, ¿cierto? En la cual el donante, una vez realizado su acto, se le daba las gracias, ¿cierto? Y se le volvía a invitar, o se le vuelve a invitar. Y como producto, nosotros nos quedamos con una sangre en la cual se va a procesar y se le va a realizar los exámenes a todas las unidades donadas. En la parte serológica tenemos para la detección del virus, VIH, HTLV1 y 2, hepatitis C, hepatitis B. Con respecto a bacterias, sífilis y parásitos, Chagas. Paralelamente, la unidad donada iba al área de producción, va al área de producción, ¿cierto? Y se procede a separarla en sus componentes sanguíneos, de acuerdo a su calidad, ¿cierto? Depende de su variabilidad biológica, se producía o glóbulo rojo o plaqueta, plaqueta o glóbulo, plasma, dependiendo obviamente del aspecto y obviamente la calidad del producto obtenido en la flebotomía. Y como obviamente nuestro principal cliente es un donante que obviamente con su forma de ser, ¿cierto? De ayuda, de permanente servicio a la comunidad, tenía como muchas veces el rol de ayudar y sabiendo, pero no viendo que se traducía una ayuda a un paciente que podía ser niño, adulto o anciano, pero que en algún momento iba a llegar su sangre sin saber a un paciente. Pero nos tocó la etapa de un brote, en el cual es muy polémico, ¿cierto? Una enfermedad que para muchos es nueva, para muchos puede ser algo como que es la primera vez que estamos enfrentando una situación así, obviamente es nueva, pero también es una infección que nosotros ya en el banco ya habíamos tenido cierta experiencia de cómo trabajar. Ahora tuvimos que reinventarnos porque el grado de contagio nos obligó a trabajar así, de acuerdo a las políticas públicas. Como ventaja teníamos obviamente que teníamos ciertos meses de ganancia, ¿cierto? Porque hay que cruzar al mundo desde China, Wuhan hasta acá, mínimo iba a ser un tiempo prolongado para poder prepararnos. Bien. La primera pregunta que para poder defender y trabajar el tema es si existe un riesgo de poder transmitir una infección a través de la sangre. O sea, una infección por transmisión en la transfusión, un ITT. Esa es la primera pregunta que tenemos que, de alguna manera, cuestionarnos para poder desarrollar una estrategia de cómo trabajar. Nosotros ya habíamos tenido cierto acercamiento con respecto a un coronavirus, el 2002, que es el famoso SARS y el MERS, en el cual fueron apareciendo virus que eran de la misma forma una enfermedad respiratoria contagiosa, ¿cierto? Y que producía un problema en la comunidad. Y ante ese problema, a nosotros nos traducía tener menos posibilidades de captar donantes, en tiempos obviamente de invierno, sobre todo cuando se diseminaba el virus. Acá el 2006, si mal no recuerdo, el síndrome que es el MER,
apareció, obviamente, es un coronavirus nuevamente que aparecía, ¿ya? Obviamente atacaba con un cuadro muy similar al SARS. Otra enfermedad emergente nace el 2015 con el virus del Zika famoso, en el cual el 2015 ciertos donantes no podíamos atenderlos porque podía transmitirse un virus y que causaba muchos problemas, sobre todo en, en mujeres que estaban embarazadas y todo lo que tenía que ver con la posibilidad de tener o complicar una patología dentro de un paciente. Esto ya es mucho más cercano, nos acercamos al 2017, si mal no recuerdo, sí, el 2017, en el cual aparece la fiebre Q, causada por una bacteria, ¿cierto? En el cual la fiebre Q, causada por una bacteria, todo lo que tiene que ver con el banco de sectorizado en Osorno tenía que dejar de atender donantes porque era un riesgo peligroso para, para los pacientes y para los donantes, pero para los pacientes podía incluso llevarlo a la muerte, eh, mucho más rápido que una persona sana, y causado por una bacteria, en la cual nosotros no tenemos en laboratorios de centros de sangre la pesquisa. El 2019 aparece o reaparece el dengue, el zika y el chikungunya en toda la parte centroamericana, en la cual se nos complica mucho porque cada vez más nosotros, nuestra idiosincrasia y la cercanía y el traslado era mucho más fácil de poder viajar a otros países y a la posibilidad de contagio, de haberse infectado con estos virus era mucho más probable. Entonces también tuvimos que tenerlo presente para evitar una infección transfusional. Motivos que constituyen una enfermedad emergente hay muchísimas. Dentro de una está la mudanza ecológica, ¿cierto? La mudanza demográfica, en la cual nosotros tenemos un aumento de traslados de un lado a otro, no solamente de una región del país, sino también hacia otros países, otras zonas, que muchas veces no estamos preparados, ni siquiera estamos vacunados. Y eso ya es un riesgo de poder traer una infección y poder causar un problema mayor como el que estamos viendo ahora. La incorporación de nuevas tecnologías con respecto a la salud también causan un emerger o un reemerger de ciertos virus. Se está estudiando el tema de la hepatitis B, que está mutando, cosa de que hay que tener presente que muchas veces las vacunas que tenemos como profilaxis contra la hepatitis B puede que no nos hagan, no nos protejan de una infección posible con hepatitis B. Virus que estaban en ciertos mosquitos, tipo Aedes, como fue controlado el vector, el virus mutó, cambió a otro mosquito y reemerge una pandemia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para tenerlo presente, porque cada vez que tenemos menos población sana, menos posibilidad de tener donantes y más pacientes muchas veces. Bien, irrupción de medidas de salud, importante. Si dejamos de tener una política en la cual se suspende alguna vacuna por problema económico, ejemplo, pueden reaparecer obviamente ciertas infecciones. Y, ¿por qué no nombrarlo? El famoso terrorismo. Un poco de cronología, básicamente, nosotros sabemos que desde finales de diciembre o principios de enero, nosotros ya sabíamos que probablemente íbamos a tener una situación problemática, no solamente del estado de salud de las personas, sino que con una baja de donantes. Y ante esa situación, lo primero que hicimos es definir qué íbamos a hacer con respecto a recopilar datos de cómo lo estaban haciendo los países que estaban teniendo infección. Estamos hablando de países de Asia, de Europa, en el cual se fue propagando. Lo primero que fue es pedir información
a hemocentros o centros de sangre en otros países para saber qué medidas ellos estaban haciendo. Lo que conocíamos es lo que se conoce siempre, ¿cierto? Básicamente el periodo de incubación, modo de transmisión y la tasa de letalidad y el origen, básicamente, del virus. Y que eso, obviamente, con esos datos nosotros ya podíamos definir cómo poder tener un cinturón de confianza de que nuestros donantes iban a ser seguros para la transfusión, como proveedores de sangre. ¿Cómo fue el manejo con respecto a la pandemia? ¿O cómo ha sido? Primero, fuimos al organismo ¿cierto? Que nos orienta a nivel nacional, que es la organización, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, y al igual que la Organización Panamericana y la OMS, nos dijo que no hay casos reportados en la cual se transfunda o se traspase el virus de un donante por la sangre a un paciente. No hay evidencia todavía. Y eso lo sacan como referencia porque obviamente el SARS y el MERS tampoco hubo evidencia de casos transmitidos. Entonces, como eran coronavirus, asumen que tampoco es el caso del COVID-19. Ahora, la OPS también nos hizo ciertos, y hace a todos los servicios de sangre, recomendaciones. Y esas recomendaciones están vinculadas a lo mismo que les planteo. Está basada bajo la evidencia de los antiguos virus. Importante también tener claro que la localización geográfica y el área donde está afectando a la población por los virus, es importante tenerlo controlada para poder garantizar una seguridad al donante que no se vaya a contagiar y obviamente a los pacientes. Tener claro cuáles son los síntomas, los casos más probables y cuáles son los casos sospechosos que podríamos tener como donantes para poder dejarlos postergados como donantes. Y el más peligroso siempre es el asintomático, para tenerlo en presente. Llegó marzo y nosotros dentro del calendario tenemos que uno de los meses que inicia la abundancia de poder tener donantes, potenciales donantes por el inicio de escolaridad, ¿cierto? De las universidades, centros de formación técnica, todo lo que tiene que ver con educación superior. Pero nos encontramos que a mitad de marzo ya habían situaciones en las cuales el país estaba tomando para evitar contagios por lo que estábamos sucediendo y empezamos a notar que no teníamos el recurso de los donantes y teníamos que informarlo. Al informarlo, nos dimos cuenta que no éramos prioridad, hay que decirlo. Esto salió muy tardíamente en el ministerio y se dio a la luz por los canales oficiales, ¿cierto? Que estábamos en crisis, pero a una posterioridad fácil de un mes, lo cual no era garantía de que tampoco se iba a salir a la luz que los servicios de sangre necesitaban donantes de sangre y que la gente podía salir a donar en ciertas excepciones. Siempre se dijo que había que estar lo más apartado de la sociedad o estar, hacer cuarentena voluntaria. Ante esa situación, me imagino que cada centro obviamente comenzó a realizar sus propias medidas de resguardo para poder ser escuchado y también difundir la información. Porque era un poco de trabajar contra la corriente. Nosotros le estábamos diciendo a todas las personas, vengan a donar, y el organismo de salud oficial del país y máximo del país decían todo lo contrario, o sea, quédense en sus casas. Entonces era algo contradictorio y eso llamaba mucho la atención de que era importante que lo dejaran en claro que sí podía la gente o puede salir con cierto resguardo. Bien, la gran pregunta podría ser: ¿el coronavirus ser una infección de transmisión en la transfusión? Hay que tener en cuenta que el virus, que es un ARN, se puede extraer de la sangre del paciente, del infectado. Pero ¿en qué momento?
¿En qué tiempo de la infección? La cantidad de RNA es muy baja y va dependiendo del tiempo. Poder implementarla en el laboratorio también es cuestionable, sabiendo que muy pocos laboratorios tenían implementada de partida biología molecular. Poder implementarla en poco tiempo también era un poco complicado. Bueno, la efectividad del virus no estaba clara porque obviamente en ese tiempo sabía solamente que era con gotículas, pero a través de la transfusión todavía sigue siendo un criterio en el cual no hay evidencia. Entre no tener una evidencia, tampoco se puede decir que no sea un virus que se pueda transmitir por la sangre, en la transfusión, sobre todo del plasma o de la plaqueta. Eh, Ahora, sí tenemos que algo que nos orienta como lineamiento, que es la norma general técnica 146, en la cual posterga a los donantes la donación cuando están con un cuadro de resfrío. Entonces, bajo esa premisa, también teníamos un resguardo, que al momento de atender un donante, si estaba resfriado, del mismo modo lo íbamos a excluir. Lo que teníamos que cambiar, y lo vamos a ir viendo más adelante, es cuándo y en qué casos. Y obviamente todavía nos sigue preocupando mucho, y cada vez que pase el tiempo peor, es el donante asintomático. Nuestra gran preocupación es el donante que no tiene fiebre, que sigue su vida normal y cree que está sano, y que peor, cree que nunca se va a contagiar, no le va a pasar nada a él. Hay bueno, las técnicas actuales de tratamiento con plasma industrial son seguras para eliminar el plasma SARS-CoV-2. Tenemos que evaluarlo. El riesgo todavía no es 100% evaluado, y ante eso hay que tener claramente que tenemos una herramienta que tenemos que usar, que es la hemovigilancia. Tenemos que controlar a los pacientes tratados sobre todo con plasmas que ya están siendo transfundidos de donantes en el periodo que donaron en el periodo de la pandemia. Ay, sí. Extensión de la propagación del virus SARS-CoV-2 en el país y en el área geográfica. Es importante cómo se ha ido propagando el virus, y es importante también cómo ha ido las personas tomando cierta actitud o comportamiento, y eso muchas veces limita el actuar o la captación de los donantes. Otra cosa importante también es la epidemiología local con respecto a otros lugares. Nosotros nos movemos en distintas ciudades, comunas. Es importante también ir sabiendo que cada región, cada comuna tiene su propio actuar en cuanto a su propia decisión que hace. Y eso también nos habla de también qué donante es más seguro que otro, con respecto a nivel general, no solamente al tema de lo que estamos viendo en la pandemia. Otra cosa importante es también tener en cuenta la respuesta en salud con respecto al suministro de sangre. Cada vez que pasa el tiempo, sabemos que el suministro de sangre va a ser más difícil mantenerlo, y los impactos con respecto a qué nos puede pasar en cuanto a la sustentabilidad en el tiempo es cada vez más difícil. Y eso habla también que el suministro de sangre es algo que tiene que ver con la gestión de donantes, gestión del stock y la gestión de la transfusión. Entonces, son elementos que tienen que conversar en ambos sentidos. Con respecto al costo-beneficio de la intervención y la seguridad de la sangre, aquí básicamente habla de si podemos implementar ciertos elementos que tienen que ver para la seguridad, como en el caso de inactivación, y que también hay que gestionar el tema del dinero para poder comprar esta tecnología si es que no está implementada, implementarla. Y lo otro, que estábamos a más destiempo, o sea, otros países, así como llegó más temprano la pandemia, nosotros íbamos también
desfasado con respecto a mucha implementación, sobre todo con los organismos públicos, el tema de compra o hacer validar o una justificación hasta esta herramienta. Siempre se pensó con el coronavirus en la detección, pero cómo prevenirlo o cómo bajar su efecto en los donantes prácticamente va a depender de la justificación que tiene cada centro, ¿cierto?, con su servicio que les da los dineros. Y para eso teníamos que tener una información precisa, confiable, para darle la validez y la actualización con respecto a qué efecto positivo podía tener un plasma inactivado, una plaqueta inactivada, etcétera. Bien, otro documento es el de la OPS, en el cual habla de un cuadro de donante a quién aceptar y quién rechazar o postergar. Y el que tenemos también, que se difundió el 6 de febrero de 2020, fue el lineamiento técnico de los donantes con un criterio relacionado con el COVID-19. Fueron 3 preguntas sencillas y fáciles, que todavía está vigente, la respuesta y la pregunta. Eh, si había viajado las últimas 4 semanas eh, fuera de Chile y ha estado en un lugar donde estaba la pandemia, había que postergarlo. ¿Ya? La segunda pregunta es si las últimas 4 semanas ha convivido o ha estado o estuvo en contacto directo con un fluido corporal de una persona diagnosticado y confirmado o sospecha de COVID-19. Esta persona, si fue sospechosa o dice que sí, la respuesta es afirmativa, el criterio de selección era también postergar por 4 semanas su donación. Es el definir los 3 meses después de la recuperación. O sea, si tenemos una persona que se infectó con coronavirus, tenemos que dejar 3 meses a esa persona postergada para poder donar. Eso es lo que hoy día nosotros manejamos, esas 3 preguntas. Las que más se están usando porque obviamente ya el tiempo que lleva es la número 1, ya era para inicios de la pandemia en Chile. La segunda y la tercera están vigentes y son las más que se usan, obviamente. Bien. ¿Cómo mitigamos o cómo lo está haciendo el centro de sangre para mitigar el riesgo potencial de la transmisión a través de la transfusión de sangre y componentes sanguíneos? Tenemos que educar al donante del aplazamiento automático, ¿cierto? Si es que tuvo un contacto con algún donante, un paciente, un amigo con COVID-19 positivo. Los donantes que se enfrentaron deben ser postergados incluso hasta por 3 meses, dependiendo la situación que esté los donantes. Otro criterio, y para mitigar el riesgo, es aplicar los criterios de selección donante de rutina, ¿cierto? Que es ver si el donante tiene fiebre, ver si el donante está con síntomas y signos de resfrío, aplazarlo, educarlo, sobre todo al donante de reposición, informarle que es muy peligroso y que puede tener consecuencias. Otro elemento importante es la entrevista telefónica. Muchos donantes saben que el centro de sangre pide que agenden su visita para donar. Entonces, ante esta situación es importante que el donante, al momento de contactarse, se informe, se pregunte si leyó los requisitos, pero también hacer preguntas enfocadas a las que vimos con respecto a si tuvo contacto con una persona con COVID-19 o si estuvo o estaba enfermo o con sospecha. Y la toma de temperatura es algo que nos sirve también como para tener como referencia. Mitigar el riesgo de potencial, que otro elemento también es la cuarentena de componentes sanguíneos, en el cual el centro de sangre, por un tema lógico, hoy día no lo va a poder hacer y no lo puede hacer hoy día. Estuvimos haciendo todo lo que tiene que ver con la utilización de los plasmas que eran más antiguos, obviamente, porque duran un año en almacén. Entonces se dio prioridad seleccionarlos y tenerlos como primera opción, fuera de los que están de marzo hasta hoy. Pero ha pasado el tiempo y el stock ha bajado, entonces ya eso hoy día ya
se van a comenzar a distribuir. Ya vamos a comenzar a distribuir plasma de donantes que tienen un riesgo de teórico, ¿cierto?, por el periodo en tiempos de pandemia. Lo que no se puede hacer es con las plaquetas y los glóbulos por el periodo de almacenamiento. Ahora, otro elemento importante es que a todo donante se le recalca mucho que una vez donado tiene que esperar o informarnos 14 días, de que a 14 días, si tiene signos o síntomas de un resfrío o alguna infección, para poder generar una información post donación, en la cual se hace un seguimiento de dónde están los componentes, el plasma, la plaqueta, el glóbulo, lo que se puede obtener de ese fraccionamiento, y poder evaluarlo si se elimina o se deja en observación. Otro elemento para mitigar es poder generar a lo mejor ciertos estudios, como el NAT. Se intentó, se gestionó, pero la respuesta fue negativa por parte de las personas que manejan dinero, ¿cierto? ¿Se vio? ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Apareció un Sí, mensaje y después se fue. Todo se me bien. fue el... Ya, perfecto. Hoy día está en cuestionamiento el poder realizar el test del NAT por el costo-beneficio. O sea, tenemos una pregunta en entrevista, tenemos la posibilidad, o el que tiene la posibilidad de hacer NAT, obviamente va a contribuir, pero el costo-beneficio siempre va a estar cuestionando la utilidad de un test que puede ser muy útil, pero el costo puede ser muy alto y eso invalida poder desarrollar la técnica. Otro elemento importante para mitigar el riesgo es la reducción de patógenos, y estamos hablando según la disponibilidad nuevamente, como es el caso de el uso de mirasol o todo lo que tiene que ver con riboflavina, que son los inactivadores. El centro de sangre comenzarán a activar plasma y plaquetas con Pro 900 kit, y esos 900 se va a destruir entre plasma y plaqueta. Todavía no llegan al país, se ha demorado muchísimo por todo lo que tiene que ver con el traslado, la dificultad de poder tener aviones. Eso se compró y todavía no podemos tener esa tecnología para inactivar patógenos, y que obviamente garantizarían un plasma mucho más seguro, una plaqueta mucho más segura, y sobre todo que vamos a comenzar a utilizar estos plasmas que ya fueron donados desde marzo hasta ahora. Lamentablemente no existe todavía en el mundo poder inactivar sangre, glóbulo rojo o sangre completa, como para inactivar los glóbulos rojos. Todavía no se dispone. Entonces ahí tenemos al debe un punto. Importante también siempre implementarlo, nosotros hasta el momento no lo estamos realizando, pero es la recuperación o el feedback, que una vez que un donante vino a donar hoy día, poder llamarlo a la semana o a las 7 días o a las 14 días, porque muchos donantes se olvida que tienen que reportarse que se resfría. Entonces, hacer una pesquisa transversal, ¿cierto?, a que todos los donantes, llamarlos para ver cuál es su estado de salud, y ojalá que nos pudieran dar algunos antecedentes bien fáciles, como poder tomarse la temperatura, si tiene síntomas de algún resfrío, alguna infección. Esto es importante también. Productos donados 28 días antes del inicio de la enfermedad, es importante poder también recién ahí poder utilizarlo en el caso del plasma. 28 días después, como elemento de resguardo, sobre todo por los donantes que donaron y puede que se hayan desarrollado una infección posterior o antes de donar. Entonces nos sirve como un resguardo que ante una respuesta positiva de infección se evalúa si se elimina o no. Importante también investigar posibles casos de infección en los pacientes, hacer una hemovigilancia en el cual
la unidad de medicina transfusional que desarrollan toda la transfusión, tener claro que sería bueno realizarle la PCR posterior a la transfusión, con un promedio de 5 días a 6 días posterior a la transfusión, para ver si hay desarrollo o transmisión del virus. El comunicar a la hemovigilancia, obviamente, cuando recibimos un IPD de un donante y este donante da como respuesta positiva, ¿cierto? Que sí está con sospecha, se le hacen el test y sabemos que el test se demora mucho en un resultado y muchos componentes, como el caso de la plaqueta, puede haberse transfundido. Entonces ahí tenemos que hacer una comunicación efectiva para el lugar donde llegó esa unidad, a quién se transfundió y cómo se va a proceder a estudiar y cómo se va a tratar en el caso hipotético si es que necesita algún tratamiento por COVID. Esta es la relación, la situación actual del centro. Tenemos una baja del stock, una baja de disponibilidad de componentes sanguíneos, en la cual van desde los glóbulos rojos, plaquetas, plasma, que para un centro de sangre uno lo puede evaluar y decir, oye, tienen 600 glóbulos en total, puede ser mucho, pero si recordamos el centro de sangre, tienen que trabajar con UMTs que van desde Arica hasta San Fernando, Santa Cruz. Son hoy día más de 16 hospitales públicos y que cada UMT va a depender de su realidad de acuerdo al tipo de hospital que es, si alta complejidad o baja. Entonces, un hospital gigante hoy día puede tener, puede pasar que tenga más stock que el centro de sangre. Va a depender de mucho de la gestión. Lo que sí tenemos que tener claro que para mitigar el impacto tenemos que monitorear todos los días los componentes, tenemos que monitorear todos los días de manera permanente y diaria cómo está nuestro comportamiento de stock y hacer gestión de él. Si no tenemos esta gestión, y sobre todo los colegas que están en distribución y en la OMT, tienen que saber y tienen que tener claro que es importante tenerlo presente para poder responder de buena manera en un futuro. Otro elemento importante es para garantizar un mejor stock, una mayor capacidad, es la activación de redes de centros de referencia para poder generar otras tecnologías o implementar mayor captación de donantes, pero o mayor captación de recursos, ¿cierto? Que es el componente sanguíneo, pero con otras tecnologías, como puede ser el de la féresis. Nosotros desarrollamos plaquetoféresis y tuvimos que incorporar la eritroféresis como elemento importante, sobre todo para los grupos ORH negativo, en el caso del ORH negativo, y hoy día también el O positivo. Una herramienta también que nos sirve muchísimo es continuamente y todos los días tratar de mantener la mayor cantidad de información para que la persona que lo esté viendo y que puede ser donante lo maneje, que es la importancia de donar, aunque sea muy repetitivo, dejarlo siempre en la palestra para que se incentiven y sepan que en algún momento lo pueden necesitar. Hoy día referencias con respecto y recomendaciones si uno quiere donar sangre, es importante también señalarlo. Para aumentar también la situación y aumentar la posibilidad de que la gente done, es reconocer la dificultad o el miedo que tiene. Y hoy día el miedo que tiene la gente es poder salir y contagiarse. Entonces, ante esa situación de salir y contagiarse, tenemos que reconocer que muchas personas quieren donar, eh, pero le da miedo tomar la micro, locomoción colectiva, algún transporte público como el metro, y ahí tener un foco de aglomeración y ser vulnerable ante un contagio. Y ante esa premisa también tener claro que tenemos que adaptarnos y cambiar la forma de generar acciones para
atraer a este potencial donante al centro de sangre o al lugar donde generemos colecta, como un OMT, una casa al donante, y poder acercarnos y garantizarle su seguridad. Ahora, nosotros junto con esto dejamos de realizar colectas móviles, porque obviamente que cada lugar tiene sus recursos que puede disponer o a su antojo, ¿cierto? De acuerdo a la posibilidad de generar recursos y más óptimo. Nosotros, por un tema lógico, teníamos que dejar de generar colectas móviles porque era un foco de riesgo, ¿cierto? Por todo lo que significa de cómo estaba el lugar, si estaba, había que hacerle aseo general, si se iba a aglomerar gente o no, porque no podíamos controlar la gente que llegue a un colecta móvil. No ha sido un centro fijo que se puede generar ciertos instructivos para que la gente sepa que solamente se puede acercar o ir a donar una vez agendado. Ante eso, tenemos que garantizar un flujo de trabajo que, que evite la aglomeración y que tanto faculte a que los donantes estén seguros, pero también que el personal de los trabajadores estemos seguros, porque obviamente una cosa es tener claro que hoy día podemos necesitar o tener bajo el stock, pero si con 2 infectados dentro de un centro de sangre o un lugar se cierra la atención y podemos tener los donantes, pero no podemos atender porque se cierra la atención de donantes, con todo atendido. Eh, Ante esa situación tenemos que tener claro que tenemos que tener un personal adiestrado, alineado, para que trabaje bajo esas recomendaciones. Otro elemento para mitigar el impacto de la disponibilidad de los componentes sanguíneos es mejorar el uso racional de la sangre, dando una directriz, ¿cierto?, desde un centro, desde un punto de referencia, como es el caso de un hematólogo, como es el caso de una hematóloga en el centro de sangre, que entregó a la dirección, desde la dirección, a todos los OBT de la red unas recomendaciones y disminuir las transfusiones eh, de, de ciertas cirugías que eran electivas. Hay que tratar de reprogramarlas, tratar de no realizarlas para evitar, ¿cierto?, o mitigar el impacto de la disponibilidad. Otro uso también es el de fármacos como liofilizados, que es el caso del factor de la coagulación, y eritropoyetina, de manera de poder tratar a ciertos pacientes con fármacos. Y siempre tener en cuenta que tenemos que tener el apoyo del comité transfusional ante las nuevas recomendaciones, ante el seguimiento de los stocks, sobre todo, de cómo es el comportamiento y del respaldo del médico de cabecera de la OMT o del centro de sangre. Cosa de que avale que vamos a restringir la disponibilidad hacia la OMT, porque ellos tienen que restringir la utilización en ciertas cirugías que se pueden postergar o se pueden postergar. Otro elemento es el material que se utiliza como para obtener componentes sanguíneos, que van desde la utilización de la recolección, que puede ser desde una jeringa, un tubo, y que hoy día con los problemas de traslado podemos vernos enfrentados a que podemos tener donantes, pero no vamos a tener los recursos para generar ni los estudios neumatológicos, las bolsas, el kit de aféresis, para poder recolectar esa sangre que nos costó, ¿cierto?, que poder llevar a un donante, pero a lo mejor vamos a tener que dejar retenido, no tenemos el stock suficiente. Entonces, hay que Pablo, también solamente, también muchas veces elementos o nos pueden faltar elementos con el transcurso del tiempo, y eso hay que tenerlo presente. Otro elemento importante es la disminución de riesgos de infecciones en cuanto al personal. Tenemos que tener claro que no nos puede pasar, o tenemos que disminuir el riesgo de que nuestro personal se enferme, de que nosotros como funcionarios hacemos que el engranaje y el funcionamiento de la medicina transfusional
depende de los funcionarios que están ahí. Y si se empiezan a enfermar, podemos contratar o hacer reemplazos, pero caemos en un riesgo tremendo, que quién lo va a capacitar, cuánto tiempo tiene para capacitarse en el centro de sangre, en un área o dentro de un OMT. Es gigante la brecha, entonces ante esa situación es preferible dividir o separar los grupos de trabajo, lo cual lo está haciendo el centro de sangre. Desde fines de marzo separó el centro de sangre en dos grupos, el grupo A y el grupo B, en el cual separó, dependiendo del personal disponible, en dos. Un grupo va una semana y el segundo grupo la semana que viene, cosa de que si alguna persona está con contagio o se va a cuarentena y el grupo A o B que no estaba trabajando asume sus funciones, cosa de poder garantizar la atención permanente de atención de donante, de laboratorio, de producción, de distribución, de la dirección, de la administración, etcétera. Los protocolos de limpieza y de desinfección no solamente pasan por nosotros, o por el técnico, o por el profesional, también pasan por el auxiliar de servicio, por los guardias, por todas las personas que trabajan permanentemente en la institución, y ante esa situación tenemos que educarlos, tener una política que entiendan que el protocolo de limpieza se tiene que cumplir y que lo importante es que lo desarrollen de buena manera para que esto evite una posibilidad de cierre de la institución. Y bueno, tener claro que el manejo de la EPP, que son todo lo que tiene que ver con el elemento de protección personal, también se tiene que usar y tener confianza de que es un proceso de bioseguridad y que tenemos que implementarlo tal cual como se ha realizado para otras infecciones en laboratorio y que evitan como barrera poder contagiarse. Bueno, educación adecuada sobre el COVID-19 y los cuidados es importantísimo, sobre todo aconsejar por el adelanto y no aislar el trabajo si se tiene un enfermo. Importante porque cuando uno tiene un enfermo o posible contagiado dentro de la institución, ya sea un donante o un funcionario, es distinta la dinámica, porque un donante que llega al centro de acuerdo al protocolo, se le toma cierto resguardo, puede ser llamado por teléfono y evita el que llegue al centro, se le toma la temperatura al llegar, se le dice que se lave las manos antes de, y si hay elementos como nos estamos usando de que se le toma la temperatura y tiene 37,1, se le indica que no va a poder ingresar al centro y no va a poder seguir el circuito de la donación de sangre, porque obviamente habría una posibilidad de que tuviera contagio. Ahora, es distinto con el caso y educar a los funcionarios que, que ellos también tienen que informar si tienen sospecha o se sienten con posibilidad de tener el virus. Y aquí es importante pesquisar a todo el personal de la misma manera, una vez que llegan, se le toma la temperatura, hacer las preguntas correspondientes si estuvo en contacto, síntomas que a lo mejor pueden dar sospecha, y si tiene alguna sospecha o indicación, se tiene que dejar aislado dentro de un lugar, ¿cierto? Y que no siga trabajando para evitar el contagio hacia el grupo humano que trabaja, pero también a los donantes que entraron y donaron. Y ante esa situación es importante que todos tengan claro qué lugar es, cuál es el protocolo que se va a generar, si se va para la casa o si va a esperar ahí que se le tome una hora para hacerse el test. Todo eso va a depender de la institución, pero es recomendable que se sepa que el donante es importante, pero el personal también lo es y tiene que serlo siempre, por la función y garantizar el funcionamiento correcto de la institución. Prepararse, tenemos que prepararnos, que sabemos que en algún momento
vamos a tener la situación que en el paso del tiempo alguna persona de la institución se va a enfermar o va a estar contagiada y vamos a tener, lo más probable, ausencia del personal. Eh, Hoy día la única ausencia que tenemos por teletrabajo son las personas crónicas, ¿cierto? Que son las personas que tienen mayor de 60 años y los que tienen como una patología de base. Eh, pero sabemos que en algún momento, ya sea en junio o julio, o antes a lo mejor, ojalá que no, en algún momento alguien por su forma de vida o porque salió a comprar algo, se va a enfermar y puede que eh, nos contagie o contagiemos, ¿cierto?, a más de una persona, y ante esa situación tenemos que evaluar cómo se va a trabajar, si se va a cerrar el centro o más de un contagiado, eh, cómo se va a generar los grupos, la pesquisa, cuánto se va a demorar, el recuerdo del resultado. Hay que prepararse si vamos a llamar a gente que venga a reemplazar a la persona faltante, quién lo va a hacer, y todo eso es un tema que hoy día tenemos que estar preparados o tenerlo en vista. Hoy día sabemos que hay una alta demanda de profesionales de la salud, sobre todo TENS, enfermeras, pero porque también se están enfermando, entonces es difícil a lo mejor, que a lo mejor vamos a necesitar, pero no vamos a encontrar a nadie que pueda suplir o hacer un reemplazo. Bien, bueno, importante el manejo de la comunicación para informar tanto al donante, al receptor y a la población en general, que nosotros trabajamos con acciones planificadas, seguras, para que el donante se sienta claro que estamos realizando todas las medidas de seguridad para que no se infecte y tampoco realizar una infección o transmitir una infección hacia los pacientes. Eh, Tenemos que tener claro que el flujo de trabajo muchas veces se puede ver interrumpido, como es el caso del centro de sangre, que hay un flujo en el cual interactuamos con ultra UMTs, son 16 UMTs que el centro de sangre envía componente sanguíneo, pero hemos tenido la dificultad de generar un flujo de trabajo en el cual la sangre que venía del norte al centro de sangre a ser procesada, estudiada y posteriormente enviada, hoy día ya no se está haciendo en Arica y Iquique, y eso básicamente porque se vio a principios de marzo que íbamos a tener problemas por la cuarentena, por problemas de traslado, con los problemas de los aeropuertos, en fin, entonces se decidió ahí generar un cambio en la cual tanto la OMT de Arica como la OMT de Iquique trabajaran juntas, ¿cierto? Se preparó a una de las OMT para que generaran su fraccionamiento, los estudios, y de manera que entre ellas interactuaban y generaran su distribución y posterior fraccionamiento, estudio y distribución de los componentes sanguíneos. Y ante esa situación, hoy día no sabemos si es la mejor decisión que ha tomado el centro, pero sí en algún futuro eh, podemos evaluarlo ya cuando haya a lo mejor pasado si fue o no la mejor decisión, porque hoy día estamos enfrentando una situación que no sabemos en qué va a terminar, pero sí sabemos que tenemos dificultades para lo que se pensó en un comienzo, ¿cierto? En un inicio, que era la centralización, sobre todo eh, abastecer al norte, pero hoy día nos damos cuenta que eso es prácticamente difícil, muy difícil, y cada vez que pase el tiempo y lo más probable es que le den cuarentena y a más regiones va a ser cada vez más difícil. También fue difícil, me imagino, para ellos entender que iban a tener que generar o prepararse para esta situación, sobre todo con respecto a los costos. No está, me imagino que estaban preparados para una situación en la cual ni el personal tampoco. Entonces es una decisión difícil, pero también se tienen que entender que estamos en una situación complicada. Bueno, y con el futuro se verá si fue o no la mejor decisión tomada. Eh,
Comunicación bidireccional entre los servicios de sangre y equipo nacional de respuesta a emergencias. Claro, informar sobre el área afectada, posible área de recolección de sangre. Importante saber si alguna de las OMT que está atendiendo es posible o vulnerada con respecto a la recolección. Y ahí tenemos un punto menos de atención. Son algunos puntos de atención que también, así como en el centro, puede también verse afectado porque se le enferma el personal, escasez, obviamente, de atención de donante, o escasez o la necesidad de movilizar la sangre con los componentes también se ve afectado porque a lo mejor el chofer o las personas que trabajaban en esa área también se enferman. Entonces también es importante tener un feedback con respecto a la comunicación. Lo que sí es importante es que los suministros se tienen que conocer, informar diariamente para reconocer y tener claro que la sangre y los componentes sanguíneos es un componente que no solamente viene de los donantes, también tenemos que tener claro que muchos pacientes pueden recibir terapias, ¿cierto?, farmacológicas, y ante esa situación lo tienen que tener, sobre todo, claro, las personas que trabajan con pacientes y hacer una buena gestión del stock. Bueno, los mensajes con respecto deben basarse teniendo claro que siempre vamos a estar en esta situación, no solamente ahora. Si antes era complicado tener un suministro de sangre constante y seguro, hoy día se hace más difícil, cada vez más difícil, eh, y la demanda también tenemos que saber cómo se va comportando. La demanda también ha ido bajando por lo mismo, porque muchas operaciones o intervenciones que necesitaban sangre ya no la están necesitando. Entonces, hay que, como llegaban donantes de reposición o familiar, lo que está ocurriendo, y un fenómeno bastante bonito, es que están llegando más donantes voluntarios. Donantes más voluntarios, obviamente, porque siempre ha existido en la ciudadanía que ante una dificultad, ante un accidente grande, conocido, eh, la gente responde, esa gente, personas solidarias que siempre están ahí ante un terremoto. Nadie iba a pensar que iba a llegar tanta gente a donar y no se ocupó tanta sangre como se pensaba, y muchas personas fueron y pensaron que iba a ser muy útil su donación, y fue una respuesta muy positiva de la gente. Hoy día estamos teniendo menos donaciones de reposición porque obviamente se está pidiendo menos sangre a los pacientes porque hay menos cirugías, y están llegando más donantes voluntarios altruistas repetidos, y ahí hago un recordatorio que lo importante que es tener donantes voluntarios como base principal, porque nos va a garantizar un suministro de sangre a futuro. Y contra más donantes voluntarios altruistas tengamos, mejor va a ser el abastecimiento del componente sanguíneo o el suministro de sangre. Bien, situación actual, bueno, vamos a ver un poquito de las bajas, cómo se ha traducido. Cambia eso. Pero antes, comentarle un poco que nos ha sorprendido que la gente ha tomado bastante conciencia, y sobre todo la gente joven que está en las redes sociales ha generado una respuesta positiva a la donación, y llama la atención que no lo esperábamos. O sea, nos imaginamos otro escenario, y ante ese escenario nos hemos dado cuenta que la gente es solidaria, y hemos tenido hasta el momento la agenda de donación con un promedio de 30 personas atendidas diariamente. Otra medida que hemos tenido que tomar, obviamente, aunque no duele, ¿cierto?, es generar agenda en vez de cada 10 minutos, cada 15 minutos, porque obviamente para evitar la aglomeración. Entonces, y además tenemos la mitad del personal trabajando, entonces
es un costo-beneficio que sabemos que tenemos que equilibrar. No podemos generar automáticamente harto stock si sabemos que podemos provocar que el personal esté expuesto, ¿cierto? Es mejor tenerlo controlado para mitigar ese riesgo. ¿Cómo estamos trabajando hoy día? Bueno, con las mismas áreas, con el mismo flujo, pero elevamos todo lo que tiene que ver con los implementos de protección personal y tenemos cada cierto tiempo, obviamente, eh, cada cierto donante, un donante se limpia el mesón, procuramos que los donantes lleven su propio lápiz para no ser foco de contagio, un fomite, ¿cierto? Como el lápiz, generar distanciamientos dentro del centro de sangre, marcando las áreas donde tiene que posicionarse el donante, educar, ¿cierto? Lo que tiene que realizar una nueva función, el caso de la recepcionista, ¿cierto? Que genera la toma de temperatura y que muchas veces administrativo y no sabe cuánto es la temperatura que debiese aceptar o rechazar a un donante o consultar, que no tenga miedo porque con los elementos de protección personal va a estar segura. Es muy importante para generar esa confianza a las personas que vayan llegando a donar. Eh, Importante también siempre tener señalética con respecto a la distancia que tiene que tener la persona de una de otra, cosa de que si ve que hay una aglomeración, que tenga la conciencia de esperar, que va a ser atendido. Los donantes han sido muy educados, muy buenas personas en cuanto a la educación y al entender que deben usar los elementos de protección como mascarilla, traer su propio lápiz, la espera muchas veces es importante. Hoy día, antes nos demorábamos un promedio de 30 minutos en atender un donante entre la recepción, entrevista y extracción y colación, 30 minutos. Hoy día la entrevista se está demorando alrededor de 15 minutos. Entonces ya nos damos, incluso podemos llegar hasta 45 minutos en el proceso completo. Entonces, si un donante llega a una hora, tomó la hora a las 10 y llega a las 10 y un cuarto, se va a atender igual, pero tiene que saber que se va a atender igual, pero va a tener que esperar. Entonces, han sido muy entendidos que son muy vitales para nosotros y que esperan y muchas veces afuera del lugar, o con calor o con temperaturas bajas y lo realizan porque saben que su misión es importante. En la extracción, del mismo modo, tenemos que tener la protección, ¿cierto?, para todas las personas, tanto para los donantes como también para las personas que trabajan. Eh, y este elemento de protección personal sabemos que también en un minuto puede escasear, como el uso de protecciones faciales, mascarilla y guante o pechera, que es lo que más se ve ahí, en el cual aquí en la extracción es el lugar donde se tiene más contacto más cercano con el donante. Hay que tocarlo, la mano, estar pendiente de que no se sienta mal, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener elementos que nos garanticen un control y un funcionamiento constante. Aquí una fotografía en la cual desde marzo, finales de marzo y hasta finales de abril, se plasma la cantidad de donantes voluntarios que han llegado en este corazón que está al lado derecho, en el cual este corazón, la idea era colocar, ¿cierto?, solamente eh, corazones rojos a los donantes voluntarios, altruistas. Bueno, y pasó a que llegaron y han llegado muchos donantes voluntarios altruistas y es por eso que se salió del margen, ¿cierto? Y se plasma que están ahora esto hasta el 30 de abril, hoy día ya abarca gran parte de la muralla y es muy bonito ver que las personas que han llegado, que son voluntarios altruistas, está plasmado en esta representación gráfica, que es un corazón simple, que es cartulina. Se nos acabaron las cartulinas rojas, tuvimos que tener otro tipo de cartulina,
y adquirió un color bastante bonito y atractivo, y ahí se plasma. Eso ya hay que sacar otra fotografía, que no sé si la puse, sí, que esta también es hace como una semana atrás, y ya plasma también que va adquiriendo más parte de la muralla, así que bien bonito. Importante también ser constante, aunque suene repetitivo y a lo mejor ya no es noticia, sobre todo para la prensa. Tenemos que seguir insistiendo en que existe una escasez en todos los medios, y plasmarla, porque muchas personas no se enteran o tienen cierto temor en salir, y que dependemos de ello, y que las personas que están donando en marzo no van a poder o donar en 3 o 4 meses más, y en ese tiempo va a ser mucho más difícil tener un donante, pero sí es un voluntario altruista y sí vivió la experiencia de que si es seguro podemos captarlo en 3 4 meses más, donde a lo mejor la situación va a ser mucho más difícil que a lo mejor salga de la casa, porque a lo mejor tiene que sacar un salvoconducto. En la región todavía no tenemos eso, pero sí en Santiago. Entonces es mucho más engorroso, y hacer engorroso es mejor decir que lo haga otro. Básicamente nosotros hemos bajado las donaciones, ¿cierto? Con respecto al 2019. Nosotros en marzo, como les planteaba, de marzo hasta diciembre nosotros teníamos un buen comportamiento. Ahora, aquí se plasma que en marzo, con la línea amarilla, es el 2020, y la línea verde es la 2019, la cual hay un franco de caída de la macro red, o sea, de todos los aportes de tanto a las OMT como las colectas que desarrollan en sitios fijos como la Casa del Donante, eh, parte de marzo de la colecta móvil, y a medida que pasa el tiempo sabemos que va a ir bajando. Eh, pero sabemos que lo que ha ido aumentando es el tipo de donante. El tipo de donante que es donante voluntario altruista, es el que está manteniendo las donaciones. Hay donantes de reposición, lógicamente, pero ellos han disminuido muchísimo, y los donantes altruistas repetidos han mantenido la donación, y ha generado que esta caída no sea tan brusca en el tiempo. Con respecto a la colecta que genera el centro de sangre, que son dos tipos: una es la colecta fija, que está en el centro de sangre Blas Cuevas 985, y las colectas móviles. Tuvimos un franco cambio de visión, en el cual el 2018 y parte del 2019 generábamos colectas móviles 2 diarias, y a finales de 2019 generamos una colecta diaria, y al inicio de año del 2020 generamos, y vamos a seguir generando, ¿cierto?, cuando volvamos, una colecta diaria, la cual la idea es ser más eficiente y eficaz en la captación, y no hacer muchas colectas y ser poco efectiva. Pero ya en marzo, la última colecta que se hizo móvil fue a mediados de marzo. Y ante esa situación, con el transcurso, se ve un franco baja en el aporte, ya sea si comparamos mayo de un 2018, en el cual el centro aportó más de 1000 unidades. El 2020, este mes, prácticamente ya no alcanzamos ni la mitad. Bueno, y se me olvidaba decir que muchas veces estos stocks que estamos viendo, o estos aportes, también son multifactorial. Muchos meses nos puede ir bastante bien, ¿cierto? Pero si tenemos una dificultad, como es un paro, como ocurre el 2019, el 2018, el 2017 de alumnos, ¿cierto? Obviamente vamos a tener un cambio en la programación y un cambio también de comportamiento de donantes. Hoy día seguimos con ese paro, ¿cierto? En el cual no podemos acercarnos, porque no existen personas que estén trabajando o estudiando en un lugar, se evita la aglomeración, entonces obviamente es como están en paro. Y ante esa situación se ve la disminución. Ahora, con respecto al porcentaje de donación de la macro red norte, prácticamente lo mismo, tenemos casi el mismo porcentaje, colecta fija
y móvil del centro disminuyó un 50%, en la macrored norte, que son solamente las OMT que están en el centro, bajó un promedio de 54% a nivel de la macrored el aporte. Esta es una comparación con respecto a las colectas que se hacían el año 2019, en el mismo periodo, versus el 2020, en el cual se ve que tenemos colectas fijas solamente funcionando y las colectas móviles, que eran los lugares donde visitábamos, las dejamos de realizar y que obviamente aportaban al suministro. Bien. ¿Están ahí todavía? ¿Se escucha? Estamos aquí, se escucha bien. Estamos ya terminando ya. Hay un tema que también el centro lo está desarrollando, que es el estudio del plasma convaleciente, ¿cierto? Pero ha ocurrido, ¿cierto?, que se ha vuelto un tema polémico, ¿cierto? Porque ¿quién más que a lo mejor los que trabajan en toda esta temática que es la donación de sangre, trabajar en investigación para poder aportar a la ciencia, ¿cierto? Y también hacer estudios que pueden ayudar a los pacientes. Y ante esa situación, hoy día se ha generado controversia bajo el supuesto de que no hay estudios que avalen que si realmente el plasma convaleciente es una real terapia para el paciente y que no le perjudique al donante ante una reinfección o al virus. Entonces ha estado en tela de juicio la utilización o como posible terapia para apoyar a los pacientes que están infectados con COVID-19 y que necesitan una terapia que pueda incluso salvar la vida, como es un plasma que puede estar rico en globurinas que puedan defenderlo. Como resumen, bueno, tenemos que tener claro que no es la primera vez que estamos bajo una infección o enfermedad emergente que afecta la transfusión o que afecta a la obtención o calificación de un donante. Hemos tenido en la historia muchísimas, yo puse ejemplo alrededor de 4, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es tener claro si esta infección podemos abordarla desde el punto de vista serológico, con pesquisa de estudios, ¿cierto? Con pruebas o entrevistas, en la cual tenemos que tener donantes bien informados, profesionales bien informados, o también, si es posible, tener una alternativa en producción para evitar o disminuir la infección y poder garantizar un componente seguro también desde el punto de vista de la producción. Bien. Y como conclusión, bueno, la transfusión de los virus respiratorios por transfusión, quiero dejarlo nuevamente en claro, debe considerarse como una posibilidad. Si bien a lo mejor no está demostrado, es mejor tomar el resguardo y ser precavido y no abusar, ¿cierto?, de que lo que es hoy día no es contagioso a través de la transfusión. Nadie lo dice que en un futuro haya que replantearse y quizá hayan casos, y ante eso es mejor ser precavido. Aunque sabemos que la Organización Mundial de la Salud o el Instituto de Salud Pública o el Ministerio de Salud nos digan que es poco probable, no nos están diciendo que no lo sea. Y que sí tenemos que tener presente que más allá del estudio, que si es o no, lo que tenemos que tener claro es que hoy día con una transfusión de sangre, si no la tenemos, va a morir un paciente. Si lo necesita y no lo tenemos, y eso no requiere un estudio, eso es así. O sea, si hay alguien que tiene una patología o un accidente y no tiene el componente sanguíneo, va a morir. Y ante esa situación tenemos que siempre tener en la palestra, tener componentes seguros, pero también tenemos que tener claro que tenemos que tener una alineación con respecto a cómo proceder. Porque hoy día el suministro es escaso, tenemos que trabajarlo desde ese punto de vista, pero también no tenemos que asustar a la población de que no es necesario
Al contrario, es muy necesario la transfusión de sangre porque muchas patologías siguen existiendo, como los cánceres, las leucemias, en el cual es de todos los días, de todos los días. Lo que ha disminuido es la cirugía selectiva o electiva, esa ha disminuido, pero patologías crónicas como aplasias siguen existiendo, partos siguen existiendo, en el cual necesariamente necesitan sangre, eh, y lo que no necesita estudio es que si no tenemos los componentes sanguíneos, es que van a fallecer o no vamos a poder apoyarlo. Y ante eso tenemos que hacer una gestión del suministro, tanto de los donantes, pero también de los componentes. Para hacer tener un suministro de sangre, se gestiona de manera siempre de acuerdo a lo que se está viviendo, a la oferta y a la demanda de los mismos donantes. Cosa que siempre lo que tenemos que saber es que es poco estable en el tiempo, porque muchos elementos pueden influenciar en tener o no una captación de donantes sanos, o los recursos que muchas veces dentro de la institución pueden escasear, y no solamente en periodos de pandemia, pueden ser problemas muy locales que pueden estar viviendo cualquier parte de un servicio, y si no tiene los recursos, tampoco va a poder disponer de esta terapia. Nosotros reconocemos nuestro stock y hacemos constantemente solicitudes. Necesitamos donantes que sean de grupo O negativo, ¿cierto? O RH negativo, y en general nos faltan todos los grupos. Y hacemos un llamado a todas las personas que si hoy día están interesados, o a lo mejor aclaré y aporté un poquito de que es segura la donación de sangre para los pacientes. También queremos decir que también se han elevado elementos de protección para los donantes internos para que obviamente puedan concurrir, y hemos realizado un esfuerzo, ¿cierto?, para poder ir a buscar a los donantes que hoy día tienen miedo a salir. Y ante esa situación es una evolución porque tenemos que realizarlo, porque entendemos que estamos en una situación de mucha incertidumbre. Lo que también tenemos que saber que no podemos quedarnos sin sangre. No puede el país quedarse sin sangre. No puede. Ante esa situación vamos a generar otra pandemia mucho más trágica, porque van a ser dos, el de no detener sangre. Y ante esa situación se nos agrava el panorama, eh, y, y tenemos que crear la conciencia de que teniendo los elementos de protección personal, no solamente lavarse las manos ni el distanciamiento social, el distanciamiento de 1 metro o 2 metros, sino lavarse la cara, llevar su propio lápiz, lavarse la cara 3 veces al día es muy importante, llegar a la casa, bañarse, tratar de salir lo menos posible durante la semana, evitar las aglomeraciones, vamos a andar muy bien. Recordar que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Hago una invitación, ¿cierto?, para que todas las personas tengan un gesto, no solamente el 14, lamentablemente cae domingo, el lunes, en el mes de junio, tengan un acto, si ha estado dudativo, de que realicen la donación, realicemos una donación, más en este tiempo donde más se necesita. Hoy día se necesita más que antes. Antes se necesita, pero hoy día tenemos mucho menos posibilidad de generar colectas o acercarnos a muchas comunas que antiguamente lo hacíamos, como La Ligua, Los Andes, San Antonio, en fin. Entonces, hoy día hay mucha problemática, y debemos contar estratégicamente con las personas que viven en la región, que viven en las comunas más cercanas a donde hay un servicio de sangre como un OMT o un centro de sangre o un banco de sangre. Y como si tú tienes buena salud, si tu salud es buena, no tienes excusa hoy día, y lo invitamos a todos a donar sangre.
Muchas gracias. Vamos, permiso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a desactivar ¿Los micrófonos? los micrófonos y le vamos a dar un aplauso a Pablo. Ya, 1, 2, 3. No sé si se escuchó. Ya, lo voy a mutear a todos. Ya. En el centro de sangre y esperemos que sigamos contando primero con el personal y con las personas que sean solidarias, que seamos empáticas en lo que está ocurriendo. Eso. Carolina. Muchas gracias, Pablo. Hay un par de preguntas que queremos pasar a revisar o dar la posibilidad. Catalina Ruiz. Sí, aquí estoy. Tenía una pregunta respecto a la hemovigilancia cuando habló de investigar los posibles casos de infecciones por transmisión en las transfusiones. Me gustaría saber si tienen alguna forma de saber, en caso de que alguna persona salga positiva para el SARS-CoV, si hay alguna forma de saber si fue efectivamente por la transfusión o si fue como intrahospitalario, porque igual sabemos que muchas veces las transfusiones se realizan en pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces también es muy fácil que se contagien intrahospitalario y tal vez no fue la transfusión. Sí, muy buena pregunta de partida. Sabemos que eso es un sesgo también que va a existir siempre, pero hay un elemento que nos puede ayudar muchísimo y va a depender de las políticas o el resguardo que tiene la OMT. Uno de los resguardos es que puede guardar un segmento de la tubuladura transfundida. Entonces, eso nos puede ayudar para también hacer en paralelo el estudio, no solamente de a lo mejor de la persona, sino también el componente que se retuvo, como por ejemplo el plasma, que se puede también guardar. Y también tenemos que recordar que el laboratorio, en este caso el de un centro de sangre, genera una seroteca, en la cual la seroteca del centro de sangre donde generan los estudios guarda alícuotas por 5 años mínimo de todos los donantes. Al realizar, obviamente, el estudio del paciente transfundido, se ha tenido una o dos o tres o cuatro transfusiones, se debiese generar el estudio para la seroteca o las muestras de estos donantes en paralelo. Se descongela, ¿cierto? Y se manda a pruebas moleculares para evidenciar si tenía o no el material genético y contrastar si era o no un virus transmitido por la transfusión. Es la única forma que tenemos como para descartar, bajo la seroteca. Y en ese caso, perdón. Dígame. Que si en ese caso el protocolo también incluía avisarle, obviamente, al donante, porque también para que, no sé, guarde su cuarentena y todo eso. Sí, claro, sin duda y no solamente para el paciente, sino todos los involucrados, o sea, desde el donante hacer un camino unidireccional, ¿cierto? Sino bidireccional, tanto para el receptor, pero también en este caso, al infectado que vendría siendo un donante, si es el caso hipotético de que él tenía la enfermedad, la infección. Gracias. Gracias, Cata. En virtud del tiempo, no sé, una o dos preguntas más. Jorge Barra también tenía una pregunta. Hola Pablo, saludos a Antofagasta. Hola, hola. Bueno, primero felicitarte por la presentación, bastante completa. Mira, quería preguntarte algo bastante sencillo. Siempre se habla que los donantes voluntarios son sangre más segura. ¿Ustedes han revisado las estadísticas si es que realmente han bajado los screening reactivos o las tasas de rechazo en este último periodo?
que se han bajado las tasas de rechazo Sí. con respecto al donante voluntario solamente o al donante de reposición como general. No, en el caso del donante voluntario, exclusivamente. La verdad que hasta el momento no ha generado tanto, mantenemos la tasa de exclusión. Estamos un poquito más arriba de un 25% en algunos días y algunas veces, ¿cierto? Un 25% de exclusión. Mantenemos. Lo que ha cambiado es la causa de exclusión. O sea, pasamos de una exclusión de riesgo a una exclusión o postergación médica. Vale. Eso ha cambiado y ha cambiado un poco, pero como el porcentaje no ha generado. Y además tenemos que ahí generar un estudio con mucho más tiempo, porque muchas veces tenemos otros elementos que nos garantizan en cierta medida evitar atender un donante, como el llamado telefónico que te planteaba, en el cual se le hace la entrevista enfocándose en varias preguntas por teléfono, sobre todo los donantes que se va a buscar. Porque el donante que se va a buscar tiene que hacerse un screening, porque, o si no, va a traerse, ¿cierto? Y va a tener que esperar la ruta completa, no va a poder donar y va a tener que esperar a las personas que a lo mejor vinieron con él. Vale, no se entiendo. Eso. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Parece que no. Pablo, la verdad es que no queda más que agradecerte en realidad que hayas aceptado esta invitación. A quienes están, dejamos la invitación para el resto de conversatorios que pretendemos seguir haciendo. Obviamente, recordar la importancia, tú ya lo has hecho hoy día, pero reiterar la importancia de ser donante. Nosotros en la universidad hemos hecho una solicitud a todos los estudiantes. La verdad es que ha sido un poco lenta, lamentablemente. La profesora Lorena Pino es la encargada de hacer como el reclutamiento de todos y enviar directamente la información al centro de sangre. Pero lamentablemente no hemos tenido muy buena recepción de parte de nuestros estudiantes. Esperamos que después de esta conversación se motiven un poco más y se acerquen al centro de sangre. La verdad es que me consta que todas las medidas están siendo tomadas en este momento para cuidarse tanto ustedes como funcionarios y cuidar a los donantes altruistas que llegan al centro. Perfecto, sí. Muchas gracias por la invitación y esperemos que cuidarnos todos, ¿cierto? Para evitar un problema mayor, sobre todo generar una escasez o una nula stock, que eso es lo peor que podría pasar, ni siquiera poder atender, ni tener tampoco las herramientas para poder seguir trabajando. Así que eso es lo que no queremos y por eso también tenemos que evitarlo y ante eso una conciencia. Eso. Saludos a todos. Muchas gracias y los dejamos invitados cordialmente para el próximo conversatorio, que es el próximo jueves, sobre laboratorio de hematología en infección por COVID. Así que están todos también cordialmente invitados. Claudio Set hizo la invitación también y lo puso en el chat, pero para que sepan también vamos a difundirlo por las redes sociales. Así que muchas gracias a todos y muchas Caro, gracias a ti, Pablo. ¿Sí? un cortito. Pablo, preguntan si está funcionando todavía el sistema de Uber. Yo igual se lo he mandado a los alumnos por correo, pero es importante que tú se los expliques más o menos el funcionamiento cortito para Sí, que lo entiendan. buena pregunta, muy buena pregunta. El tema del Uber en general son 147 viajes en total. Yo no sé si se han generado los 147 viajes. Entonces, lo principal es que las personas que van a generar el llamado por Uber tienen que tener el código y ese código tiene que generarle automáticamente antes de la carrera el descuento. Si no le genera el descuento, no hay que subirse al Uber porque no le va a generar el descuento. Pero desconozco cuánto tiempo es el que va a durar eso por el número de viajes que está asignado. Lo que sí, obviamente, si son de la comuna de Valparaíso, llegamos hasta Villa Alemana, Casablanca, Concón, Quilpué, todo Valparaíso, nos pueden llamar por teléfono, o por Instagram, o Facebook, o Twitter, y nosotros los podemos ir a buscar. Y eso es mucho más garantía de que sí está funcionando y que es algo en el tiempo que es mucho más seguro para nosotros ir a buscarlo.
Gracias, Pablo. Pablo, preguntan, disculpa, tengo una duda sobre el motivo del por qué 3 meses de exclusión a los donantes COVID recuperados. Buena pregunta. Bueno, eso parte de la seguridad que adoptó Chile. La Organización Panamericana de la Salud es menos el tiempo, pero nosotros internamente como país se generó los 3 meses. Ya. Ahora, quiero precisar que esa información dice abajo en el lineamiento general que está sujeto a modificación. Y eso habla de que, sobre todo, nosotros, si vamos a generar estudios o alguien que atiende donante quiere generar estudios de plasma convaleciente, debiese primero serse modificado esos 3 meses. O sea, nosotros no podemos aceptar a un paciente de COVID si no han pasado los 3 meses. Ya. Versus la orientación para trabajar un paciente COVID es después de 28 días poder tener ese plasma. Entonces, lamentablemente, para trabajar el plasma COVID tienen que pasar 28 meses, pero nosotros no podemos por el alineamiento que nos piden sobre 3 meses en Chile. Ok. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Damos por terminada la sesión de... Vamos a conversarlo después, Maritza, que pregunta acaso es posible compartir la presentación. Muchas gracias a todos. Muy contento nuevamente por la convocatoria. Esta es una iniciativa que pretendemos continuar por todo el año. Eventualmente vamos a ir alternando. Partimos con 2 de oftalmología, ahora 2 de laboratorio, pero la idea es que después nos vamos alternando una semana cada especialidad, una de laboratorio y una de oftalmo, y ojalá podamos mantenernos así por lo que quede el año. Este va a ser quizás probablemente el horario que vamos a hacer estos conversatorios, dado que mucha gente es profesional que quiere conectarse y lo tiene que hacer después del trabajo. Así que muy contentos por la convocatoria. Muchas gracias a todos los estudiantes que extracurricularmente se motivan en participar de esta instancia, y a los profesionales a nivel nacional, que siempre hay mucho apoyo. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao a todos. Gracias. Alert Manager.